Hola, 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 ¿cómo están? yo muy bien, ¿y tú? También muy bien. Te ves guapita. Tú también te ves ¿Qué traes? guapita. Últimamente te ves con punch. Ah, muy bien. Gracias Oigan, igualmente. pues nos volvemos a presentar como todos los martes, que es un placer estar con ustedes. Yo soy Brenda Antonietti. Marcia Obert, soy psicóloga. Háblenle, por favor, porque siento que hay harta bandita necesitada de irla a visitar. Ya saben, terapia dentro de la canasta básica. Exacto. Y pues nada, Marcia, el tema de hoy está bastante potente, creo que diría yo es la palabra, porque trae como esta secuencia de los temas que hemos hablado. O sea, como que todo trae una cadenita y un deber ser. Y creo que este en especial, ¡pum! Papás, ¡pum! O sea, porque nada más de escucharles cuando les diga el tema, todo el mundo va a decir, Tungi, rungi, rungi. Rungi, tú sabes quién eres. Y aparte, no, ustedes saben quiénes son, porque el tema va a estar Súper bueno. súper bueno. Empiezo. Abre pista. Abre pista y dice, y suena. Muchas personas llegan a la adultez cargando ansiedad, culpa, inseguridad o dificultades para relacionarse sin entender de dónde vienen. Y muchas veces la respuesta está en la forma en la que fueron criadas. Ujú. ¿Qué opinas de esto? Yo lo voy a continuar con algo que dice así. ¿Qué sucede cuando quienes debían enseñarnos a gestionar nuestras emociones no sabían hacerlo ellos mismos? En este episodio hablaremos sobre los padres emocionalmente inmaduros y cómo influye esto en el desarrollo emocional de sus hijos y qué podemos hacer para sanar las heridas que dejan estos vínculos. Está tungirungirungi. Sí, está chonchis. Entonces yo quiero abrir con esta pregunta, es ¿qué significa ser emocionalmente inmaduro? Porque pues cada quien tiene como yo creo que un pensamiento distinto y también siento que la inmadurez se desarrolla diferente en cada cierto tipo de personas. Entonces, hablando de este tema de los padres, es ¿qué significa ser emocionalmente inmaduro? A ver, creo que hay algo bien importante de mencionar. Cuando, sobre todo en las generaciones de mi generación para atrás, pues los papás ni siquiera se preguntaban qué era ser papás. Simple y sencillamente iban como Tenían el hijos. borras, se casaban, tenían hijos, y gestionar la paternidad y la maternidad era algo que ni siquiera había como que dentro de su cabeza, pues era darles de comer, tener, o sea, como atenderlos y se acabó. Pero ni siquiera una atención profunda, o sea, era una atención mientras, pues, así como, Mientras creces, o sea, mientras creces como, y se digo, voy a hacer acabó. un ejemplo muy burdo, pero es como el perrito, ahí Ujú, está, ¿no? ujú. Mientras coma, mientras, ¿no? Vaya al baño y tenga agüita y la fregada, pues ahí está, Ujú, ¿no? ujú. Y Claro, pero no lo hacían ni siquiera de una manera empática, no lo hacían de una manera pensada, no lo hacían de una manera, o sea, tampoco quiere decir que tenga que ser hoy como lo hacen hoy, que es para mi gusto como de una manera exagerada, sino es sí. desde una conexión de saber cuáles son las necesidades de un chiquitín o una chiquitina Ujú. que nació y que tiene hasta ciertas edades, ciertas necesidades que había que cubrir, más allá de darle de comer, llevarlo a la escuela Claro, claro. y Jugar 5 minutos sí, con y él cantar, y ¿no? cantar. Eso es, digamos, la parte de ser inmaduros emocionalmente. Ok, que igual y puede ser, bueno, es que iba a decir una tontera, porque siento que hoy en día, la verdad, mucha gente no es tan consciente de prepararse para tener una familia. Es como, ya vendrá, ¿no? O sea, y si económicamente igual y no tengo el poder adquisitivo para, no importa, nos acomodamos, donde comen cuatro, comen tres. O sea, siento que hoy lo planeo un poco más, antes no Claro, se planeaba, era no, como, ¿no? Y ahí no. nos Y vamos. además el costo de la vida antes era un poco más No, fácil, era ¿no? mucho más Mucho más económico. económico, como que ese no era un tema. O Ok, sea, era como más el deber ser, bueno, pues me caso, tengo hijos y a la y fregada. así. De hecho, eso era lo que tocaba. Sí, 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 totalmente. Y tengo un millón de hijos, Claro, claro. entonces la atención se le daba a los hijos. Yo sí creo que era también muy diferente a como se les da ahorita, que tú dices, sí, ahorita es excesivo, porque sí creo Ujú, que es excesivo, ujú. pero también, oigan, familias de 10, De 12. de 15, ¿cómo le vas a poner atención a un hijo de
Pero pues ahí le daban atención los de arriba, ¿no? Hijo número 16, o sea, porque hasta ni los nombres. Es que Yo tenía una tía que lo detenía y le decía, ¿cómo te llamas? hijo número 24, ¿qué está pasando contigo? Oigan, es que también modérense, pero bueno, ¿cómo se comporta un padre emocionalmente inmaduro? O sea, hay un patrón que digas, este campeón. Sí, sí, sí. A ver, les cuesta reconocerla, o sea, las emociones de forma sana. O sea, más bien Dame un ejemplo porque, expresar, ajá, o sea, responden impulsivamente de forma exagerada, ok, ¿no? ok, Invalidan los sentimientos de sus hijos. eso es horrible. O sea, eso ya no voy a decir una mala palabra porque la vez pasada me excedí, pero Gracias, sí. o sea, Ser egocéntricos y todo funciona y todo gira en torno a ellos. eso está feo. Les cuesta mucho asumir errores y pedir disculpas. Y eso está pinche, porque aparte siento que tú como hijo, no lo puedo controlar, tú como hijo te quedas igual sintiendo culpa de lo que él sintió que no sabe pedir una disculpa. Claro, porque te Entonces da tú, la culpa a ti. claro, entonces tú te estás comprando un tema que aparte no es tuyo. Claro. Ah, papás, en buena onda, vayan a terapia. Esperan que sus hijos se adapten a sus necesidades emocionales. Reprobados. O sea, tache piruli. Y evitan, por ejemplo, otra de las características es que evitan conversaciones profundas e incómodas. Pero siento que eso también pasa ahorita, ¿no? No, Es claro, o raro sea, el papá que tiene esta apertura de poder. O sea, a ver, yo soy muy de la idea de tu papá no puede ser tu mejor amigo, porque de repente sí tengo amigas que, ay, mi mamá es mi bebé. No, tu mamá no es tu mejor amiga. O sea, ubícate mucho. Tu mamá no puede ser tu mejor amiga, porque es tu mamá. O sea, porque hay ciertos como límites que claro, siento puedes que, tener una relación súper profunda. no, y puedes haber como mucha confianza de contarle X cosas, pero casi, casi tu mamá acompañándote a... No, pues no. Oiga, no. O sea, la mamá es Bueno, la ni mamá. tu mejor amiga. Pero la mejor amiga va igual y te deja. Vengo Ándale, por ti en 3 horas. O sea, ándale. oigan, no, la mamá no es tu mejor amiga para sacarte en esas cosas. O sea, es que, Sí, claro. pero sí está, o sea, a ver, a mí sí me hubiera encantado, por ejemplo, yo puedo decir que con mi mamá he tenido más apertura, pero pasando los años, o sea, ya yo en una situación de una persona más mayor, porque, ¿no? Cuarentona, pero cuando yo era joven o igual y tenía estas situaciones, pues no tenía estas pláticas profundas con mi mamá, o Claro sea, que como que no. no existía esta parte, y también siento que no había esa reciprocidad, ¿no? Con mi mamá, o sea, yo la veía como la autoridad, no la veía como, ¿qué hago? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Sí. ¿No? Ujú. A ver, pueden querer mucho a sus hijos y aún así dañarlos Ah, emocionalmente. no, claro. O sea, el amor pelea. Finalmente, si yo siento que mis emociones son primero y que mis necesidades son primero, esto hace que finalmente el niño pues sienta que sus emociones no valen. O sea, de cierta forma esto podría llegar a ridiculizar las emociones de los menores. Es que aprenden o sea, lo que ellos aprenden es a saber que sus emociones no las tienen que reprimir porque pues lo que importa son las emociones de los papás. ¿Cómo afecta esto en el Pues crecimiento imagínate, de... yo tengo que reprimir mis emociones, no puedo decir si estoy contento, si estoy triste, si estoy enojado, si estoy frustrado, si estoy lo que sea, porque pues en mi casa no se puede hablar de eso. Es que aparte siento que todo esto, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de los programas pasados que hemos hablado, o sea, a la hora de yo tener un padre emocionalmente inmaduro que me ha reprimido tanto en mi parte emocional, entonces ahí es donde de repente están estas como mil vertientes de decir, me pueden hacer la codependencia, me pueden hacer esta parte de afectivamente no saberme relacionar, Obvio. me puede pasar esta parte de trastornos de la conducta Ujú, alimentaria, ¿no? ujú, O sea, es esto, o sea, empiezan ujú, como el detonante ujú, de enfermedades, porque son ujú, enfermedades ujú. con las que de repente yo desarrollo y crezco y cuando soy un puberto o una persona con un poquito más de sentido común digo, ¿qué fregados pasó? Claro. Papás, en buena Es onda. que cuando vives con un papá inmaduro, emocionalmente hablando, o sea, aprendes que tus necesidades no sirven. Desarrollas una necesidad imperiosa de
de que quieres reconocimiento a como de lugar, en el afuera. Te cuesta poner límites. Te vuelves una persona codependiente, o sea, que necesitas cuidar más lo que los demás necesitan, más allá de De lo cuidarte a que, ti, ¿sí? exacto, exacto. Son personas que experimentan ansiedad, baja autoestima, depresión, ¿no? Y esto hace que en sus relaciones adultas, pues, tiendan a repetir patrones. Por eso, entonces es justo, o sea, esta parte que yo me acuerdo que en algún momento dije, nacimos chuecos, es que no naces chueco, simplemente es que cuando tú eres una persona joven, y yo quisiera decir no tan joven, me quisiera, pero tampoco es bebé, es cuando estás, Es que sí es desde que eres bebé. o sea, eso lo absorbes O sea, desde que eres bebé, sí, porque al final del día, si tus necesidades no han sido cubiertas, empiezas a desarrollar eso empiezas a desde bebé. desarrollar eso de bebé y entonces aprendes que tienes que tener ciertos patrones y ciertas conductas que si no puedes, o sea, tú cuando eres un bebecito, lo que haces es de manera muy instintiva, o sea, es el llanto, o sea, necesitas el contacto visual, el contacto físico, el contacto afectivo, que es el que te dice que todo está bien. Ok, Y si eso a la larga empiezas a vivir con personas que te hacen sentir que, ay, es que eres muy sensible, no se puede decir nada contigo, es que de todo lloras, es que todo es un drama contigo, ¿no? me resuenan tantas No, cosas. y más adelantito es que después de todo lo que hago por ti, ¿no? Pues al final del día, Sí, te imagínate. vas, ¿no? Siento que te vas chiquiteando ¿Por hasta qué? eso. Porque el adulto tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Pues porque es una persona que pues, tiene fuerza mucho mayor que tú, porque Impone, tiene, o porque, sea, ¿no? es toda la infraestructura que tienes como un adulto ante un chiquito o chiquita, pues evidentemente los puedes hacer pinole En un y segundo. abusar emocionalmente de ellos en un segundo. Entonces, todo esto que nosotros podamos transmitir y emitir desde nuestra boca, los haces pedazos en un segundito, ¿no? Claro, pero es que todo lo que yo he hecho por ti y tú mira cómo respondes, pues sí, pero pues nadie te pidió, uno, traerme y dos, pues ni modo, es tu obligación. ¿Para qué me traes, Claro, no? ¿para qué me traes? A ver, que yo también creo que no todos los padres Ajá. hieren a sus hijos, ¿no? O lo hacen con una mala intención. O sea, yo, en base a todo lo que hemos estado platicando, es, pues, sus papás, ¿no? Evidentemente también en su infancia han de haber sufrido algo de esto que lo están replicando con ustedes, porque siempre hemos dicho que no existe un manual cuando te casas, ni existe un manual cuando tienes hijos, ni existe un manual de crianza con hijos. Entonces, yo vuelvo al punto del inicio donde siempre lo he dicho, que es, por favor, vayan a terapia para que puedan entender un poquito que igual y todo lo que tú careciste de niño, que así creciste, que te buscaste esas parejas por todo lo que fue tu crianza y tu crecimiento, no lo hagan y no lo repliquen con sus hijos, porque yo sí creo que en algún momento sientes que algo no está bien, ¿no? O sea, como esto, o sea, yo hablo de mí, yo empecé a ir a terapia porque decía, algo no está padre. Pero te voy a decir algo que pasa que es bien importante. En las generaciones de nuestros papás, ellos vienen de una educación que se llama la pedagogía negra. Esta pedagogía negra es la pedagogía que se utilizaba antes, en donde era como muy bueno someter a los hijos y era como muy interesante este lugar en donde si te puedo sentar y con una mirada someter, en donde Ah, no, y el pellizco abajo de la mesa y y el en donde no claro, hablas y en donde no repelas, o sea, si lo piensas desde afuera, por supuesto que es muy cómodo para un papá o una mamá el poder tener un robotcito que lo sientas, ¿no? Y que no haga nada. Ayer me moría de la risa porque veía yo un reel de una señora que decía, híjole, es que estos niños qué bien portados son, están maravillosos, son los niños perfectos. Y ya que movían el paneo de la cámara,
eran unas estatuas de unos niños, ¿no? ¡Ah, ya! Sí lo vi, sí lo vi. Los niños deberían de Sí, ser. Ajá, sí lo vi, así. sí Y lo vi, entonces, sí lo por supuesto que al final del día, vi. o sea, por comodidad, ¿no? Dices, ah, bueno, esto podría estar maravilloso, ¿no? Porque pues de repente tienes al niño aquí ya. Pero en el fondo, pues esa no es la realidad. Entonces, viniendo de esa educación en donde te sentaban con una mirada y hay de ti que se te ocurriera moverte cuando no, y decir cuando no, y repelar cuando no, y replicar cuando no, pues era totalmente fuera de, ¿no? Y luego, cuando se te ocurría abrir la boca o hacer algo que no venía al caso, y que la respuesta era una respuesta exagerada y existían gritos, sombrerazos, golpes, faltas de respeto, pues lo que hacían en la cabeza de esa persona era, yo no puedo responder de esta manera, yo no puedo expresar lo que no me gusta. Entonces, si de niño aprendes que tú no puedes responder, No, pues de no grande puedes peor. decir, pues cuando eres adulto, pues es el al Es la revés. transición, o sea, exacto. O sea, igual y Pegas de gritos, insultas, maltratas, ¿por porque qué? fue todo lo que Porque fue tenías todo lo que tenías reprimido. reprimido y porque además es como, espero mi etapa de ser adulto para poder hacer lo que me enseñaron que solamente de adulto podía hacer, ¿no? Y entonces está muy Muy difícil cañón. poder llegar a ser adulto después de que reprimiste tanto tiempo el que no te hicieran caso, el que no te pelaran, el que te mandaran al demonio, el que no te vieran, Ujú. el que no te tomaran en cuenta, que llegues adulto y que digas, ah, no, yo creo que hay algo mal conmigo. O sea, sí se requiere como de mucha introspección y de mucho esfuerzo personal para decir, algo lo tengo que cambiar. Que es justo un poquito lo que hablábamos la vez pasada con el tema de la gordofobia, ¿no? O sea, todo empieza desde uno, desde quererse ayudar, desde quererse dar cuenta que hay algo y tomar las riendas de tu vida y pedir esta ayuda, ¿no? Que sí creo que a ver, que no les dé pena este rollo de tener que ir a terapia, que no les dé pena este rollo de tener que ir al psiquiatra también y tener que medicarse. El otro día no sé con quién, no me acuerdo con qué amiga hablaba, que me dijeron, güey, ¿qué crees? No, no era psiquiatra, y me va a tener que dar chocho. Y le dije, güey, es que toda la banda debería estar enchochada, porque creo que Claro. seríamos mejores personas y mejores seres humanos y entenderíamos más las cosas. Entonces, yo vuelvo a repetirlo y sé que soy bien repetitiva y que creen, me da igual, no me importa, Subiru, no me subiru. importa. Vayan, en serio, vayan, atiéndanse y cuando sientan que de repente algo en ustedes o un comportamiento decir, no me gusta como soy, o no me gusta en lo que me estoy convirtiendo, o no me gusta la reacción que tengo con el de al lado, o no me gusta cómo estoy educando a mis hijos, pídeme ayuda. O sea, en verdad no es algo del diablo, no es algo que esté señalado, ni sancionado, ni juzgado. Todo lo contrario. O sea, yo creo que sería más fácil voltear y juzgar a la persona que no tiene la capacidad de criar a alguien y que va por la vida, ¿no? O sea, creo que, Claro. creo que eso se debería juzgar más que el tener, o sea, que el ir y pedir ayuda. Entonces, sigo con este tema, Marshus. ¿Cómo Ujú. podemos identificar patrones y decir, yo vengo o tengo un hogar y padres en donde emocionalmente son totalmente inmaduros? O sea, hay un comportamiento que digas, Pepito, güey. Pepito, pobre Pepito, porque en su casa, rantantán. Cuando me decían de lo que yo sentía, no exageres, cuando te decían, esto que estás sintiendo ya te va a pasar, cuando hablaban de, es que hay niños que les pasa peor que a ti, cuando te decían, no sé, y entonces, ¿para qué pago la escuela? Cuando, no sé, te comentaban cosas como siempre haces todo mal, insultos, eres un idiota, eres un puerco, o eres una cochina. Estos padres y madres, ¿no? Que hacían que todo fuera una frustración, o sea, toda su frustración la depositaban en los hijos. Ujú. Cuando, no sé, las típicas familias donde la mujer no podía abrir la boca y el papá era el papá que todo el tiempo gritaba, todos vivían sometidos, ¿no? Las familias en donde las mamás vivían eternamente enfermas,
incapacitadas porque siempre les dolía la cabeza o estaban deprimidas o, ¿no? O las mamás que vivían en la socialité y nunca estaban, y Y no entonces el peleaban a papá los trabajaba y no hijos. pelaban a los hijos que estaban a cargo de las personas de ayuda de la casa, ¿no? No sé, cuando hay papás y mamás, cuando digo papás es ambos, o sea, papá y mamá, que se equivocaban y en vez de decir, híjole, sí, la regué, la culpa fue de alguien más, Ok. ¿no? Siempre se justificaban. La típica palabra de es que yo soy tu papá o soy tu mamá y no tengo que dar explicaciones, ¿no? Porque lo mando yo, porque lo digo Por qué lo digo yo, yo? ¿no? Sí, yo sí crecí escuchando eso. Pues, ¿por qué lo digo yo? Ah, pues, bien por ti, ¿No? ¿no? Y entonces es crecer pensando que todas tus necesidades son una carga. Ay, no tengan hijos, en buena onda. O sea, si no saben cómo lidiar con la dinámica de ser unos buenos padres, porfa, no tengan hijos. O A sea, ver, venga. cuando viene todo esto, o sea, cuando viene todo esto que nos acabas de nombrar, Ujú. yo creo que llega un punto en el que tú como hijo, no sé en qué edad, porque evidentemente, como tú decías, creo que sí hay unas edades en las que de repente no te ves a la par o no te ves igual porque sigues siendo muy chico y lo sigues viendo como autoridad. No sé si esto pasa cuando creces y te vuelves independiente, que ya no tienes esta necesidad de tus papás y entonces te empoderas y dices, chula, tú a mí ya no ni me subes, ni me bajas, ni me pichas, ni me cachas. ¿Cuándo es la reacción de estos hijos de poder poner límites? O sea, ¿cuándo nace o por qué? O sea, una es cuando nace y la otra es, ¿por qué cuesta tanto poner límites? Pues porque, Porque lo ves como la autoridad porque creciste sometido, Ok, porque siempre está el miedo. ok. O sea, sí existe una parte de un miedo bien fuerte en una relación así, en donde siempre hay un tema de sometimiento y poder. A menos de que te trabajes, de verdad, a menos de que exista un trabajo emocional fuerte. Y que digas, mis chicharrones Sí, truenan y que y... puedas empezar a poner a tu familiar, padre, madre, ¿no? En el Ujú. lugar que es de, pues eres mi papá, eres mi mamá, te amo, te adoro, pero pues de aquí ya no pasaste, ¿no? Y ya no voy a permitir estas faltas de respeto, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero si no, o sea, es bien interesante porque cuando yo trabajo en consultorio, inclusive con personas que ya fallecieron sus papás, y que traen integrado el honrarás a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas, que además eso está bien cañón, es bien difícil Sí. porque no se atreven. O sea, no se atreven a poder decir nada porque de verdad sienten que se van a ir directito al infierno en ese instante. Es que qué fuerte es O la sea, es que si te crianza, fijas, sí. son un montón de factores que vienen alrededor de lo que te dicen tus papás, pero lo que te dice la sociedad, pero lo que te dice la religión, pero lo que te dice la sociedad, todo. O sea, entonces mi pregunta es, ¿qué se debe de hacer? O sea, porque traes la religión, ¿no? Que aparte es, si vienes de un hogar muy practicante, pues traes el pero luego me metieron a la escuela religiosa, pero entonces luego voy a mis clases de catecismo, pero entonces luego mi mamá es una pijuja, y luego mi papá, tú las traes, ¿no? Puta madre, ¿cómo te ayudas? O sea, ¿cómo te ayudas cuando igual ya estás en una etapa? O sea, esto quiero hacerlo como un poquillo el consejo si algún Ujú. menor nos está escuchando o algo, pues porque si el papá es emocionalmente inmaduro, tarán, tarán. Pero ¿cómo podemos darle estas armas? O sea, como a ver, tú, Pedro, Pedrito, tú, Juan, tú, Pepito, si te sientes de esta forma, ¿cómo puedes empezar a poner límites? O sea, cuando traes, ¿no? La escuela, pero la religión, pero... ¿Cómo puedes empezar a decir, güey, conmigo no? O sea, ¿qué consejo podríamos dar como para poder empoderar a estas personitas que en verdad siento, como tú dices, el miedo es terrible. Terrible. El miedo paraliza, el miedo te bloquea, el miedo no te deja hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo podría ser un buen camino para empezar a decir, stop, conmigo no? Esos son de los procesos de trabajo terapéuticos más difíciles, porque hay que bordar sobre fino, o sea, súper despacito, Ujú. porque es hacer unos cambios de paradigma
bien Bien fuertes. importantes y es hacer un cambio de paradigma como tan grande como decir que la Tierra era plana y ahora es redonda. Ok, O sea, es ir poco a poco cimentando, es desaprender lo lo aprendido. aprendido, o sea, es cambiar todas estas creencias limitantes por creencias diferentes, pero esas creencias son los cimientos de su educación. Y entonces no puedes, así como lo hemos platicado en los otros Episodios. episodios de que no puedes llegar con una persona que tiene un trastorno del comer compulsivo, que fue víctima de un abuso sexual, decirle así, pues ya, sino que tienes que trabajar directamente con eso y o sea, para que pueda perder el miedo a perder el peso. De esta misma forma tienes que hacerlo con una persona que tiene el tema con respecto a sus papás, porque si le quitas esto, se cae toda su estructura emocional. Y se va para peor. No, se va para peor porque finalmente, pues será lo que sea, pero son sus papás, es su vida, es su estructura, es su emocionalidad y es quien es. Por Con ellos. sus papás torcidos o chuecos, pero es quien es. Y entonces es aprender a saber que son sus papás, que los puedes seguir amando y los puedes seguir adorando o no, Sí, pero porque que aparte, eso perdón, que yo que, vivió ajá, fue maltrato, fue violencia y que eso es algo que esa persona no se merecía. sí, ¿Me explico? Pero sí. hay que bordar sobre fino y es complicado. Sí se puede, porque yo he tenido bastantes pacientes que lo han logrado, pero no es algo que Toma sea, tiempo, o sí. sea, toma tiempo, porque tampoco es magia, ¿eh? Tampoco crean que vas a terapia 3 Es sesiones magia, y vuelas y te pero vas. les da muchísimo miedo. Y hay veces que truenan la terapia. Porque te da miedo el que te estén diciendo con todo lo que creciste, ahí no era, es por Ujú. otro lado. Y entonces eso que, o sea, te deja como una incertidumbre de puta, pues ahora qué va a pasar con mi vida. ¿Y quién soy? ¿Y qué voy a hacer con estos? ¿Y los voy a querer o no los voy a querer? Que a ver, que yo hoy les voy a decir una cosa y me da igual lo que piensen. Pero es que te lo juro, no porque sea tu sangre, no porque hayas nacido de, a fuerza, lo tienes que tener aquí, o querer, o apapachar. Obvio, pero a ver, O sea, insisto, para poder llegar a eso, sí, tiene que haber un trabajo de atrás, pero es como, no se sientan mal si de repente dicen, pues no tengo afinidad con mi papá, ¿no? O no te sientas mal si de repente dices, güey, mi mamá me cae mal. Te puede caer mal tu mamá y no porque sea tu mamá o tu hermana o tu prima, te ami. O sea, no, 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 porque también sí yo creo que existe esta parte familiar que tú escoges, ¿no? La ujú, familia que tú escoges, la familia que de repente se vuelve un poco más afín a ti, la familia escogida que de repente te da ese valor que no te dieron tus padres, te da ese cariño que no te dieron tus padres, te da ese entendimiento que no te dieron tus padres. Entonces, eso lo van a entender cuando vayan a terapia, están muy chavos. Pero sí creo que es eso, o sea, no se sientan mal si de repente dicen, pues es que es mi sangre, pero no, o sea, no, no siento, o sea, yo el otro día también fui a comer con una amiga, no voy a decir nombres porque no vamos a ventanear a la banda, pero me decía, güey, no puedo con mi hermana. Pero tal cual fue, no puedo con mi hermana, mi hermana, güey, no tengo nada, nada en común con ella, ¿no? Me da igual su vida y no me importa que sea mi sangre. Y ahí fue cuando dije, pero todavía volteé y le dije, güey, pero es que es tu hermana, o sea, y volteé y me digo, ¿y luego? ujú. O sea, me da exactamente igual. Entonces, como que en algún momento ahorita que pienso, digo, güey, te lo aplaudo. O sea, te lo aplaudo de decir, si es una persona que no te está sumando, si es una persona que tiene muchísimas envidias hacia ti, si es una persona que se la Sí, vive que no haciéndote te la vida suma. imposible, que no, justo, que no te suma, porque también, ojo, tus padres pueden no sumarte, ¿eh? Tus hermanos pueden no sumarte, tus primos pueden no sumarte. Y volvemos a lo mismo en la historia. Si tú vienes de un sistema y en ese sistema tú te sales y empiezas a trabajar, te dejas de coincidir con ese sistema. Entonces, en lo que se reestructura el sistema, pues también dejas de hacer clic en el sistema. Entonces es poco a poco. A los papás que se están identificando ahorita, ¿qué les podemos recomendar? O sea, porque estamos hablando o yo estoy haciendo como mucho ejemplo en Sí, el hijo que crece dentro de una familia así. Los papás que son emocionalmente inmaduros
y que en este momento o en sus vidas les ha hecho clic este rollo de decir, estoy criando con las patas, ¿no? Ujú. Tengo un monstruito en mi casa que no sé controlar, que mucho es de ellos. ¿Qué les podríamos recomendar? O sea, a ver, terapia de cajón, ya lo dijimos, es la canasta básica. Pero si en el supuesto te dijeran, yo no quiero ir a terapia, ¿qué podríamos recomendarle a esos papás que nos están escuchando? Que los den en adopción, no, no es cierto. ¡Regálenos! Ding dong, ¿no has visto el de cajita Ding Sí. dong? Pues, Eres mala, Teresa, eres mala. pues no, la verdad es que, pues, si no quieren ir a terapia, que hablen con un sacerdote, que busquen algo en donde puedan. Mira, yo sí creo que cuando te empiezas a dar cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto, algo en ti se está moviendo. Y entonces buscar opciones en donde puedas empezar a encontrar la luz para saber que por ahí no va, es lo que necesitas hacer. O sea, un grupo de autoayuda, hablar con un padre, platicarlo con alguien a quien le tengas confianza. Digo, yo sí soy de la idea de terapia, ¿no? Pues a eso me No, a dedico, ver, yo ¿no? también, Pero y porque sí creo, y creo que siempre lo he repetido, que la terapia te ayuda a ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Te ayuda a entender por qué igual y tú traes este comportamiento, porque muchas veces, y creo que a mí me pasó en algún momento, cuando yo iba a terapia con Marcia, que decía, güey, nací mal de fábrica. O sea, porque aparte decía, ¿por qué mis hermanas no y yo sí? O sea, ¿por qué mi hermana sí es funcional en ese ambiente? O no le batalla tanto? ¿O por qué no hay tanta fricción de mis hermanas con, ¿por qué yo sí? Entonces decía, bueno, así chucha. Hay hijos a los que les pega de diferentes formas, claro. ¿no? Habemos personas que igual y somos pues, más intensas, no sé, más emocionalmente más necesitados de ciertas cosas que otros, que igual y mis hermanas sí pudieron sobrellevar esa relación y decir, no tengo un tema, y a otros que nos costaba más. Entonces, se me fue el hilo. Durísimo de cómo te quería cerrar este No te pensamiento. preocupes, yo me quedo con algo de esto, fíjate. Cuando tienes hijos, Ujú, la persona que tuvo el primer hijo ujú. es bien distinta de la persona que tiene al segundo hijo. Ok, Y luego la que tiene al tercer hijo o al cuarto hijo. ¿Por qué? Porque es una situación de vida diferente, porque o sea, aunque sean 2 o 3 años distintos, la situación en la la que estás situación tú en la que es... estás es diferente. Ok. Puede ser con mejor economía, con peor economía, con edades pues, distintas, Problemas en el matrimonio, no problemas problemas en o el no. matrimonio. Ya tuviste al primer hijo y el primer hijo, pues ya pasaste esta etapa de que no sabías ni a qué ibas, con el segundo hijo ya es más fácil, con el tercero igual, ¿no? Y entonces ese es un cacho. Y luego en el otro cacho viene, pues sí, que cada quien somos seres individuales. Ujú. Y entonces a cada uno nos pega como de cierta forma. Otra cosa, pues de la misma manera, nuestros caracteres como seres individuales hacen clic o no tanto clic con nuestros papás, Personalidades de los hijos. personalidades de los hijos, ¿no? Y entonces, pues hay veces que tenemos conductas que a nuestros papás, pues no les caen tan bien, acciones, comportamientos, ¿no? Y así como a veces a mí mi papá o mi mamá me pueden caer gordos, pues también yo le puedo caer gorda a mi mamá o a mi papá, ¿no? Totalmente. Y entonces Sí, no es manda, no no es es manda. manda. Y de repente también, dependiendo de la etapa, si se juntan las adolescencias con las menopausias, pues ahí te encargo. ¿Sí me explico? Entonces, pues es un cúmulo de cosas. O sea, no es esto nada más de, o sea, lo que es importante es entender que en cada cambio de etapa de vida hay movimientos telúricos bien importantes dentro de la familia. Y cuando tú estás consciente de ello, es cuando puedes ir, si te acercas a alguien y poder hacer ajustes. Por ejemplo, en el tema de pareja, Claro, también la situación la cambia. situación cambia. Entonces, los riesgos de poder tronar en una pareja tienen que ver más en estos cambios de etapa de vida. Cuando te vas a casar, cuando tienes hijos, cuando hay diferencias en la economía, cuando crecen los hijos, cuando se van los hijos, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes conciencia de eso,
puedes ir y acudir y tomar una terapia para que esto se estructure, porque son a veces cambios de Y para 180 grados, entenderlo, ¿no? ¿no? Porque es justo este rollo de yo, mis amigas que están casadas y que tienen hijos, era como, estábamos chacoteando, ¿no? Y era como, híjole, fulanito de tal no le entra al quite con los hijos nunca, ¿no? Y no está, no, nada, será muy buen proveedor, pero no le entra este quite. Y entonces como que platicando, o sea, no es un papá tan presente, no es un papá de tarde. Y vos dice, es que su papá era igual. Entonces, como que dices, pues tampoco puedo llegar y culparlo cuando, ¿no? Es algo que traes porque pues tu papá era idéntico. Habrá gente que igual y se haga este clic de decir, no quiero ser como era mi papá y quiero hacer las cosas diferentes, pero también las personas que se quedan estacionadas en el cómo vieron la crianza de los papás y que también lo ven bien. O sea, no quiere decir que esté mal, simplemente es en el ejemplo en el que creces y en lo que te tocó vivir y comer Pues sí, y pero también incluye como pareja, es que si yo estoy viendo que mi marido viene de una familia así, pues amigo. igual y decir, pues yo no quiero que esto suceda con mi familia y lo pongo en la mesa o no lo pongo en la mesa, ¿no? O sea, es Claro. como Y investigarle muchas cosas, comunicación, o sea, y claro. creo que es comunicarte, o sea, porque también es esta parte de que platicaba ahorita Marcia de las situaciones en cómo van cambiando. Pues sí, cuando tú eres novia es un tipo de relación, cuando te casas y hay responsabilidades es otro tipo de relación y la Ujú, relación cambia porque la situación cambia. Y al principio, pues sí, mega enamorados, pero entonces luego llega un individuo extra a tu casa que no sabes cómo se come, güey. Entonces, ujú, ahora es enfocarte como en esa persona y de repente descuidas acá. Entonces, es toda una situación de cambios claro, y que también creo que el ser humano no es tan bueno para los cambios, porque de no, repente el cambio destantea, el cambio claro. genera miedo, ¿no? Entonces regresamos otra vez con esta parte de los miedos. Entonces, híjole, yo creo que no, o sea, me estoy haciendo mi autoconciencia de todo esto, pero también siento que justo no ser tan ojéis y señalar tanto el qué mal padre fuiste, yo creo que sería un poco el tomar nosotros conciencia y decir, no me siento cómodo en el ambiente en el que estoy creciendo, no es culpa de ellos, ¿no? A ver, a ver, sí es culpa de ellos, Ok, ¿en qué sentido? Los niños, como lo hemos dicho, son claro, no inmaduros, tienen, son vulnerables, son dependientes, son espontáneos. Entonces, un niño no tiene la capacidad de integrar absolutamente nada de esto. Como adultos sí lo tenemos. Entonces, el niño es totalmente virgen, digámoslo ok, así. Entonces, yo como adulto tengo toda la obligación de cuidarlo, de protegerlo, de no amarlo, querer, violentarlo, de quererlo, de ponerle límites, de darle amor firme, de darle estructura, de darle todo esto. ¿Ok? Si yo recibí popó, es mi obligación despoposarme. ¿Me explico? claro, Y y no darle la popó y a no tu hijo. transmitirla. Ok, ¿Sí me explicó? Si no sé cómo, esa no es bronca del niño. Eso es algo que tengo que hacer yo. ¿Me ok. explicó? Yo sé que como adulto, no es que me levante todos los días pensando en cómo le doy en la torre a mi hijo y cómo, Sí, lo traes en el no, ya sistema, lo ¿no? traigo en el sistema, pero lo que yo tengo que saber es que esta criaturita no tiene ninguna, o sea, no se vale que reciba Algo que tú no algo que tú no trabajaste. trabajaste. Entonces, cuando esta criaturita recibe algo que yo no trabajé, es cuando la puerca tuerce el rabo, como dicen, y ahí es donde, cuando yo lo trabajo desde este niño, porque es lo difícil es que, bueno, pero es que mis papás no eran, o sea, no lo hicieron de mala intención, bueno, pero es que mis papás no lo quisieron hacer de maltrato, bueno, es que mis papás, no, insisto, no es que se levantaran pensando cómo te hacían daño, sin embargo, para poderte tú crecer como un adulto sano, primero tienes que sanar tú a tu niño. Y como tus papás ya no lo van a hacer, la Es forma chamba de hacerlo tuya. es chamba tuya, es decir, yo como niñita o niñito no merecía este trato, no merecía que no me vieran, no merecía que me maltrataran, no merecía que me dijeran que era un idiota, no merecía que me dijeran que todo lo hacía mal, no merecía que no me vieran, no merecía que me golpearan, no merecía que me dijeran Que no soy que no soy suficiente, suficiente, no me que mis decían que, pensamientos o mis exacto, situaciones no valen, o exacto. sea, Todo esto no me decía que me dijeran que todo lo hacía mal, no me decía que me dijeran todo lo que me decían
o que me mandaran a la goma, o que me sacaran de mi casa temprano, o que me hicieran lo que me decían. Todo esto no lo merecía. ¿Me explicó? Ok. Ya que lo trabajas, puedes hacerlo con cartas. No necesariamente tienes que ir y confrontar al papá o a la mamá. Ya que lo trabajas y sabes, y tú como adulto le dices a tu niño, hoy yo soy quien está a cargo, Te pues empoderas. te empoderas y entonces dices, ya estamos tú y yo aquí bien. Sí, ya lo que me diga fulano, sutano, perengano, me Exacto, da igual. exacto. Y es más fácil o menos complicado poder perdonar las jaladas que te hicieron tus papás. Habrá cosas que son imperdonables y también se vale, ¿eh? Si vienes de una vida en donde papá o mamá fueron violentadores a tales grados que abusaban sexualmente de ti o que te golpeaban sin cansancio o el rollo, pues también puedes decir, no quiero volver a saber de estas gentes por el resto de Claro. mi vida y es válido. A ver, justo, o sea, que ahorita que dices este tema ayer, igual, ya sabes, chacoteando en redes, me topé un video espantoso donde está una familia en el cuarto, ¿no? Yo me imagino que era el cuarto principal, y estaba una niña fácil de 3 años con una recién nacida y estaba la mamá en la cama. Y llega el papá y se le empieza a madrear durísimo. Pues cuando digo durísimo, Marcia, me quedé trabada en el celular, la jala de los pelos, la avienta. Hay una bebé, o sea, era una bebé, No, bueno, y la niña de bebecita. 3 años. Y la niña de 3 años no tiene audio el video. Y entonces jala a la mamá y la avienta a la cama. Entonces la mamá se vuelve a parar, y la vuelve a aventar a la cama, se la madrea durísimo. Luego él se acuesta en la cama y le arranca la bebé a la niña. Y como que se queda con la bebé, la niña de 3 años está pasmada. La mamá se vuelve a parar y se acuesta como del otro lado de la cama atrás de la hija. Entonces la hijita de 3 años le quita la bebé al papá y como que medio escena tranquila y se vuelve a levantar el papá y enfrente de las dos niñas, pero puñetazo golpe, o sea, se le empieza a madrear otra vez. Me quedé, me fui a dormir feo, pensando en qué poca madre tienes, no sé cómo te llames, cabrón, pero qué poca madre tienes, qué poca madre el que hagas eso enfrente de tus hijos, qué poca madre tienes en el madrearte hacia tu esposa y el trauma. Y lo que el mensaje que le estás dando a tus hijas es como, el día de mañana que te agarren a madrazos tu güey, está Ah, perfecto, bueno, y que la ¿no? niña de 3 años vaya y se haga cargo de De la, la de la bebé. O sea, es bebé. que el video era insane, o sea, una locura. Entonces, ojo, porque todo lo que tú haces como papá, todo lo que tú permites como papá, en algún momento siento que el cue que le estás dando a tu hijo es como, está bien. Y Ujú, eso se puede hacer. Y entonces ujú. es cuando normalizas. Normalizo que me peguen, normalizo que me maltraten, normalizo que me falten al respeto, normalizas porque creces viendo eso. Entonces, ojo, porque yo siempre lo he dicho, los niños son esponjas. Ujú. Y el ejemplo lo tienen que dar los papás. Entonces, pues sí, voy a ser otra vez muy repetitiva, pero porfa vayan, atiéndanse, como dice Marcia, platíquenlo a quien más confianza le tengan, como decía el tío Gamboín, y trabájenlo, porque en verdad yo ayer sí me quedé muy tremebunda con ese video que vi y que siento que viene como con toda esta parte. Pues sí se me hacen padres emocionalmente maduros, porque hacer ese tipo de escena enfrente de tus hijos, No, bueno, pero digo, aparte de que te estás deschavetado de tu no, cabeza. pero te voy a decir algo. Al final del día, el tema de la violencia, que eso sí va a merecer, no sé si 2 o 3 capítulos, podcasts, ahí sí es otro rollo, ¿eh? O sea, obviamente Vienes el muy tipo, tronado, el, sí, el tipo está loco, pero vivir en violencia es un rollo fuera de este mundo, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, al final del día es el típico ejemplo de, ¿qué no entiendes que no se grita? Pues obviamente eso es, no, ¿no? pues O no, güey, sea, pues si me estás gritando, no, sí, claro. claro, ¿no? O sea, las palabras dicen mucho más que los hechos, ¿no? Y las dos quedamos así con lo del video. A Qué ver, horror. o sea, es posible, yo digo que yo me estoy contestando la pregunta, pero ¿es posible tener una relación más sana con los padres una vez que tú estás entendiendo lo que está pasando? Sí, 100%. Pero tienes que sanarlo. Claro, o sea, tienes que hacerle un Y check. sí, Bren, me caes perfecto. Brenda, ya entendí qué pedo. Brenda, ya entendí que mis papás, tururú. Y en el momento que lo entiendo, puedo tener esta relación sana con ellos.
sabiendo poner límites. Sabiendo poner límites y sabiendo que estoy en la disposición de poder decir, sí quiero tener una relación sana con ellos, o sea, que tengo la posibilidad de decir, sí quiero o no quiero. Ok. Y siento que también le sumaría en el sí quiero, en el momento del convivio, aprender a poner límite y decir, esto no te lo permito, ¿no? O aquí me estás haciendo sentir incómoda. O sea, poder levantar la voz y expresar lo que en algún momento reprimiste. Claro. Y decir, güey, esto no te lo permito. Chao. Sí, totalmente. O sea, cuando puedes actuar como adulto, porque acuérdense de lo que hemos dicho todas las sesiones. Cuando un trauma habla desde la edad en donde sufriste el trauma, no habla desde el adulto. Y entonces te conectas en el trauma del niño. Y entonces, si estás enfrente de ese adulto o de esa relación que te conecta con el trauma, vas a hablar desde los 5, desde los 7 años. Por eso es que nos paralizamos. Ok. Y entonces, cuando ya trabajaste a tu niña o a tu niño a nivel trauma, ya puedes hablar de tú a tú con un adulto. Ya no necesitas, o sea, ya lo haces de un lugar distinto, ya no lo haces paralizado desde esa niña o desde la herida, desde esa niña o ese niño de X años, chiquitos. Okay. ¿Me explicó? Por eso es que sí se puede. Porque ya te pones de tú a tú. Ya no es un ponerte. Sí, ya no vuelves a regresar como, cuando me hiciste sentir, o No, sea, cuando estás no, empoderado. no. O sea, es que finalmente te quedas paralizado cuando te sucede porque estás respondiendo desde la edad del trauma. Literal. Puedes tener esta regresión de la edad, o sea, ya me fui, ya me traté, ya me atendí, ya fui a terapia, ¿no? Ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, ya soy un ser de luz, tu Illuminati, tú las traes. Te puede volver a pasar que en algún momento en el que yo decidí perdonar a mis padres y decidí volver a tener esta relación con mis padres y convivirlos y viajar y tú las traes y, ¿no? Irnos el fin de semana a Huashanguaran. Puede volver a pasar que en algún momento del convivio, de la relación, de la situación, te vuelvan a hacer regresar a este niño herido, por más trabajado que lo tengas, Sí. y que tú vuelvas a accionarte ese botón de sí, pero, fire. pero digamos que la respuesta es más rápida y, o sea, tienes esa explosión y ya te regresas más rápido. Ok, no te quedas en el loop No, eterno de 5 meses. Es que la odio, lo odio. ¿Bien? Mira, es bien curioso. En épocas de vacaciones, Todo el mundo va a terapia. todo, regresando de vacaciones, todo el mundo, cuando han estado mucho tiempo con la familia, o sea, el too much togetherness, o sea, estar mucho tiempo juntos, acaban regresando. O sea, sí es importante tener esa, porque finalmente es volver al sistema que estaba pues medio torcido o muy torcido. Bueno, que fue ahorita que dices eso, me vino la pandemia de recuerdo. Sí, claro. Puta, psicólogos fueron los que no perdieron la chamba. O sea, yo me acuerdo que en ese inter yo no estaba tratándome con Marcia, pero trataba de hacer, no, está full, en 3 semanas dije, puta, güey, se está madreando toda la pandilla porque, claro, de no tenerte y ahora te tengo full, cómo me convivo, cómo me relaciono, No, pues cómo fue te una entiendo. locura. Claro, fue una locura. O sea, 24 horas metidos todos, o sea, deja tú, todos juntos, más el miedo de que nos fuéramos a morir todos. O sea, no nada más era estar conviviendo. O sea, se manejaron un montón de cosas. Sí, estuvo chonchis. A ver, voy a hacer como puntitos. Poner límites no es dejar de amar a la persona. No, o sea, el que al yo contrario. hoy no te quiera, exacto, el que hoy yo no quiera verte, el que hoy yo no quiera convivirte, el que de ser la que iba a todos los planes familiares y de repente dejé de ir y voy a 3 al año, no significa que no ame a mis papás, no significa que no ame a mis hermanos y a mi familia, simplemente yo creo que te estás priorizando y que estás poniendo estos límites de decir, hoy tengo que estar sana yo, hoy tengo que estar seguro yo. Y de eso es que nunca tengan miedo de hacerlo, porque creo que en el momento en el que tú te cuidas, en el momento en el que tú te proteges, yo siento que todo fluye mucho mejor. O sea, a mí me pasó que fui con una persona, que yo sé como muy de ir con brujitos y esas cosas, y como que me decía, Bren, tú decides
en qué situación y en qué postura te quedas. Tú decides si te quedas en el miedo, tú decides si te quedas bloqueada, tú decides. Y todo lo que te pasa o todos los sentimientos que a veces tienes, muchos los decidimos nosotros. Yo Claro. decido si me pongo en la línea en la que me van a ir a faltar al respeto. Yo decido si voy a ir al cumpleaños en donde sé que mi papá se va a poner tonto y me va a decir mil cosas. Y tú decides también en qué momento estás. O sea, yo creo O que a cuando dices hasta aquí. pues aquí, o si dices emocionalmente estoy fuerte para irme a echar un par de golpes, ¿no? Ujú. O sé como, ¿no? Acá. Ajá, o sea, o sé perfectamente que mira, este me va a pasar por acá, este me va a pasar por acá, y no me importa y voy a convivir. Entonces, Ujú. volvemos como a esta parte de decir, sí, hay que trabajarnos y hay que estar emocionalmente fuertes para poder, pues, convivir a la banda. Ujú. Pero eso ya es como adultos, ¿no? O sea, el chiste es Sí, sí. esto, o Pero es que sea, siento que la conciencia te llega en la adultez, o sea, cuando mm, eres niño, pues eres un zopenco, o sea, ujú, como que dices, pues aquí me tocó y aquí es esto, y mi mamá es una bruja, y luego decías, es que me cae perfecto la mamá de Marcia. ujú. Decía, Eh. de decir, yo quiero vivir con la mamá de Marcia porque es a todo dar y es súper linda, o sea, Y sí comparas, es, mi jefa es a no, todo y que dar. siento que sí comparas cuando de repente eras chico y te ibas a las otras casas con los amigos y decía, uy, ¿por qué la mamá de Pedro no se enoja, no? ¿Por qué la Claro. mamá de Marcia es a todo dar y entonces no le molesta que lleguemos 25 escuincles a comer, ¿no? ¿Y por qué mi mamá se enoja cuando llegamos dos a comer y entonces es un pedo Ujú, mundial? Entonces, creo que lo entiendes cuando eres más adulto, cuando eres chico es como, pues es lo que me tocó. claro. Pero al final del día es parte de un proceso de ir haciendo conciencia, ¿no? Y que creo que eso es la finalidad de este podcast, o sea, ir haciendo conciencia de todas estas cosas que a veces no se hablan, ¿no? De todo lo que hemos ido platicando y poder poner y dejar un granito en las conciencias de todos, ¿no? O sea, el decir, mira, estas cosas que estamos viendo, que estamos haciendo, que estamos compartiendo con la banda es, pues decir, por aquí es que si podemos dejar así como una lucecita Totalmente, prendida, pues con eso está padrísimo, ¿no? totalmente. Yo les quiero leer como unas frases. Ahorita ya les dije esta de poner límites no significa dejar de amar. Ujú. Comprender a tus padres no implica justificar el daño. O No, sea, el daño está hecho y el daño, yo creo que ese tú como persona lo tienes que trabajar y lo tienes que curar para tú como persona poder ser libre emocionalmente y no jalar y cargar este trastorno con el que creciste ujú. y puedas tener relaciones más sanas en un futuro de pareja, con tu familia o tú solita, caerte bien. La sanación comienza cuando reconocemos lo que nos faltó. Okey. Creo que eso es básico. O sea, Ujú. muchas veces como adultos nos da tanto miedo entender que la regamos, que tenemos carencias, que tenemos faltas, que tenemos errores. Y de verdad cuando podemos decir, no, pues sí la regué, o fíjate que esto no está bien, o hice esto mal, o crecí mal, híjole, da una libertad maravillosa el podernos trabajar, el podernos arreglar. O sea, porque el símil sería como decir, no sé, mi coche trae baja la batería y es, no, no se la voy a arreglar porque qué mal que digan que traiga la batería baja. Pues, se la arreglas y entonces ya vives más feliz porque ya tiene la Claro, batería arreglada, ¿no? claro, claro. Así de simple es. Y, a ver, sí es posible construir la seguridad emocional que no se recibe de infancia, Ay, pero vuelvo a claro. lo mismo, son las ganas de querer, son las ganas de querer trabajarlo, las ganas de querer sentirte bien, las ganas de que, o sea, y lo dije yo en el primer programa, siento que la gente que no se cae bien, la gente que emocionalmente es inestable, la gente que se queda en ese loop del trauma de lo que le faltó emocionalmente, y con el fuchitín que te hacían tus papás, que tú no entendías por qué, siento que esa gente cuando no hace o pone manos a la obra en su persona, es la gente que jode, y es la gente que es infeliz, y es la gente que la pasa mal, y que para poder sobrevivir, se la vive jodiendo al de enfrente, y Ujú, se la ujú. vive lastimando al de al lado. Entonces,
qué feo tener que vivir así. Digo, yo nada más se los dejo así como comentario al aire, pero qué feo es la gente que jode. O sea, no hay algo peor que te pueda pasar en la vida que eso. Entonces, si no quieren que sus hijos sea el día de mañana el niño de la escuela, jodón, el de la oficina, ¿no? Que nada más se la vive haciéndote la vida imposible por todo lo que careciste, porque creo que viene mucho de ahí, pues pónganle manitas a la obra, porque creo que en verdad no es complicado. Además, vives más feliz. La verdad es que Claro. vivimos mucho, mucho más felices. O sea, al final del día, cuando nos trabajamos, no quiere decir que nos vayamos a volver perfectas o perfectos, No, pero vivimos más felices y más en paz. les voy a leer un cierre que creo que está lindo. Ujú. Y pues papás, hijos, pónganse truchos. Los padres emocionalmente inmaduros pueden amar profundamente a sus hijos, pero muchas veces no tienen las herramientas necesarias para acompañar sus emociones. Reconocer estas heridas no es un acto de culpa ni de resentimiento, es una oportunidad para comprender nuestra historia, sanar aquello que nos duele y construir relaciones más sanas. Porque nadie debería pasar toda la vida sintiendo que tiene que ganarse el amor o esconder quién realmente es. Así es. Lo último es eso, o sea, sintiendo que tienes que ganarte el amor. Ujú. Eso es la parte más fea de todo. Entonces, creo que al final del día, yo lo que te preguntaría es con qué te quedas. Pues es que va a sonar bien repetitiva. Ir a terapia. O sea, que en verdad sí creo que la mayoría de los adultos o jóvenes crecemos con este tipo de padres. Sí lo creo, porque, y no porque sean unos ojetes tus papás, simplemente porque sí creo que está esta parte de que nadie nace con un manual y nadie sabe cómo se debe de criar un hijo y mucho más cuando volvemos a estas épocas de nuestros papás cuando eran jóvenes, pues eran temas tabús que no se hablaban, no hablabas de la salud mental, no hablabas de una buena relación, éramos irresponsables en ese tema. Entonces me quedo con la parte de trabájenlo o platíquenlo con a quien más confianza le tengan para que en verdad sus hijos crezcan sanos y se relacionen sanamente. Muy bien, pues yo me quedo con un programa padrísimo. Soy Marcia Ober, soy psicóloga. Yo soy Brenda Antonietti y soy la chismosa que interroga a Marcia. Gracias y nos vemos la próxima semana. Síganos en nuestras redes, Consciente Colectivo. Gracias. Gracias. Bye bye.